En el episodio 570 de Hilando Fino Daily te cuento los 3 pasos que enumera Tony Robbins para alcanzar el aprendizaje de cualquier habilidad o de cualquier cosa. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 570 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 15 de julio, nos hemos tragado ya julio prácticamente de 2020 y bueno, y como siempre pues te voy a recomendar que te pases por mi web, por hilandofino.net. Además, hoy es miércoles y los miércoles pues publico 2 clases nuevas cada miércoles de la plataforma de Hilando Fino Pro. En esta ocasión nos toca la clase 5 y la clase 6 del curso que nos preparó Manu Sola de consumo máximo de oxígeno. Son las 2 últimas clases y en la clase 5 pues Manu habla de los test de campo y de laboratorio para determinar ese consumo máximo de oxígeno. Y en la clase 6 se centra en entrenamientos para mejorar el consumo máximo de oxígeno y en su planificación también, ¿vale? Deciros que este curso va enfocado sobre todo, o por ejemplo, por lo menos los ejemplos que pone son sobre todo relacionados al ciclismo, aunque también se pueden aplicar a la carrera a pie y a la natación. Bueno, vamos con este episodio, con el episodio de hoy. Y bueno, quería comenzar comentando que cuando estamos leyendo algo, un libro, un artículo, en definitiva lo que sea, ¿no? Estás leyendo la introducción a cualquier cosa, o a un podcast, por ejemplo. Los primeros capítulos, los primeros compases de ese contenido, estás pensando, si te están diciendo ya lo que te vas a encontrar en ese libro, o en ese artículo, o en ese podcast, estás ya pensando, por lo menos a mí me sucede y a mucha gente le sucederá también, estás pensando, dímelo ya, hazme un resumen, si me vas a decir cuáles son los 7 pasos para conseguir no sé qué historia, pues dámelo ya, dímelo ya y cállate la boca y hazme un resumen y que yo no quiero leerme el libro entero, simplemente quiero conocer el contenido más importante y apague, vámonos, ¿no? Lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Y bueno, esto supongo que será por la generación que nos ha tocado vivir a nosotros. Yo soy del año 84 y bueno, y la verdad que a mí todo el tema de la explosión de internet pues me pegó de lleno, ¿no? Realmente. Hay gente que ha nacido ya con todo esto ya en plena ebullición y pues igualmente lo ha cogido por banda, ¿no? Que no quiero decir que sea malo, parece que estoy diciendo que esto sea malo, no es así, o por lo menos yo pienso que no es así. Pero bueno, en cualquier caso, sí que creo que todo ese contenido que tenemos a mano, pues hace que lo queramos todo ya y resumido, ¿no? Para no perdernos nada, ¿no? También un poco el síndrome FOMO ese que hablamos en un pasado. Tenemos tanta información a mano que no entras a prisa por consumirla, ya sean, como digo, libros digitales, redes sociales, artículos, podcasts, lo que sea. Incluso hay técnicas de lectura rápida, ¿no? Para leer más rápido todavía y comprenderlo todo. Incluso, por ejemplo, cuando estamos reproduciendo podcast, hay modos o aplicaciones que lo que hacen es, por ejemplo, iVoox tiene una opción para acelerar el propio audio, es decir, lo quiero escuchar al doble de velocidad o incluso un poco más. Entonces, bueno, esto yo mismo lo hago, es de reconocer que cada vez menos lo de reproducir podcast a más velocidad. Y esto sucedió desde que, aunque vaya un poco por las ramas, pero quiero comentarlo, cuando entrevistamos a Rubén Espinosa en Triatlón y otras drogas, estuvimos hablando de esto, de reproducir podcast a doble de velocidad y demás. Y cuando un deportista mío lo escuchó lo que yo había comentado en ese podcast, me dice, pero bueno, pero ¿para qué hace eso? ¿Qué prisa llevas, no? Y me dio por pensar y desde entonces no lo hago, ¿vale? Hacía tiempo que no reproduzca el doble de velocidad porque simplemente por lo que me dijo, con la expresión esa de ¿pero qué prisa llevas? Pues digo la verdad que sí vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Bueno, también os digo una cosa, la mayoría de información que tenemos por ahí suelta, que ya digo que es muchísima, en ocasiones o en la mayoría de las ocasiones son repeticiones unas de otras. Sale un libro que es referente en un sector y al final muchísimo contenido de los libros que salen en ese sector pues vienen con contenido extraído de ese libro o ligeramente modificado, ¿no? Al final siempre hay algo nuevo en cada nuevo contenido, pero al final en lo que es el grueso de contenido de un libro, incluso de los podcasts que yo puedo hacer, pues al final está ya se sabe y no vamos aquí a
a, a descubrir nada nuevo, simplemente vamos dándole un poco de vuelta a esa información una y otra vez y expresando opiniones o añadiendo algún toque personal o alguna cosa nueva, pero poco más, ¿vale? Tony Robbins, que es el autor del que quiero hablar hoy y del libro que estoy leyendo suyo. Tony Robbins es no sé cómo denominarlo, es un tío que, yo sé de hace mucho tiempo de su existencia, pero un tío que es un motivador, es un tío que hace conferencias, hace charlas motivacionales para miles de personas. Son espectaculares sus charlas. De hecho, hay un documental en Netflix que creo que se llamaba No soy tu gurú, me parece. No estoy ahora mismo seguro de si el nombre era ese, pero creo que era Tony Robbins, No soy tu gurú o Soy tu gurú, algo así era. Por si queréis echarle un vistacillo y ahí vaya a ver el tipo de persona que es. La verdad que al principio no me gustaba mucho porque parecía que era un coach de estos motivacional carente de principio y no sé, y un poco, no sé, la verdad que no sabía expresarlo muy bien con palabras, pero era un tipo de persona de estos que los ves y dices, creo que tú a mí no me va a aportar nada. Un vendehumos, ¿no? Como se suele decir. Pero tengo que deciros que conforme voy leyendo más cosas sobre él y sobre su vida y sobre su biografía y demás, pues creo que es un tío que merece la pena leerlo, ¿no? Quizás de aquí a 3 meses cambie de opinión, pero ahora mismo mi opinión es esa. Tony Robbins comenta que la información sin acción no sirve de nada, ¿no? Y además remata esta expresión con una frase que a mí me ha dejado un poco pensativo. Dice que la información abunda, pero la sabiduría escasea. Y la verdad que esto me ha dejado a mí, ya os digo, durante un tiempo pensando en esa frase. La gente aprende algo y aprende muchas cosas. Yo constantemente voy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Aquí haciendo el podcast o todos los días intento aprender algo nuevo. Dice, pero dominar esas cosas es mucho más complejo. De hecho, lo que no dominamos al final posiblemente se acabe olvidando porque aquello que no dominamos no lo practicamos y si no lo practicamos al final lo vamos a olvidar, ¿no? Y Tony Robbins comenta que para dominar cualquier habilidad debemos de pasar por 3 niveles. Uno de ellos es la intelección cognitiva, el primero, el segundo el dominio emocional y el tercero es automatizar esa tarea, ¿no? Voy a hablar de cada uno de ellos y un poco voy a poner ejemplos de lo que a nosotros nos interesa y nos importa, que es el deporte y el triatlón, ¿no? El primer paso sería la intelección cognitiva, que sería algo así como nuestra capacidad para comprender o entender un concepto en concreto, ¿no? Si lo llevamos a nuestro terreno, pues podríamos decir que sería, por ejemplo, saber cómo se hace la tracción en crawl, ¿no? Es decir, sería como la teoría, ¿no? Llevarlo al ámbito que queráis. Debemos de aprender algo y si queremos verdaderamente dominarlo, primero debemos de saber cómo es ese algo, ¿no? Cómo es teóricamente ese algo. Sería como una creación teórica, ¿no? en nuestra mente. Según Tony Robbins, el segundo nivel para aprender algo es el dominio emocional, ¿no? Ese algo que hemos aprendido anteriormente o que queremos aprender despierta en nosotros, pues yo lo voy a llamar cosillas a nivel emocional, ¿no? Despierta ciertos sentimientos y hace pues que aprendamos algo, ¿no? Que lo practiquemos sobre todo. ¿Por qué quiere aprender la atracción en crawl? Pues seguro que no es por el hecho de aprenderla, sino que va más allá de ello. Seguramente será por mejorar, por demostrar que eres mejor que alguien, por perder grasa porque estás obeso y has decidido que la natación es el deporte que quieres practicar y quieres hacerlo bien, por ganarle a tu vecino de enfrente, por ser el mejor de tu club. No sé, aquí no voy a entrar a juzgar las emociones o los sentimientos que llevan a cada uno a mejorar en crawl, pero pensar que siempre hay algo a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, detrás de aprender algo, ¿vale? Y ese dominio emocional es lo que nos va a empujar a llevar al siguiente nivel nuestro aprendizaje, que es automatizar, ¿no? La repetición, según Tony Robbins, es la madre de todas las habilidades. Repitiendo una y otra vez conseguiremos automatizar y no pensar en esa habilidad. Y entonces es cuando vamos a decir que realmente sabemos ese algo o hemos aprendido ese algo, ¿no? Cualquier persona que que sea conocedora de algo lo va a hacer sin pensarlo, ¿no? Cuando estamos nadando no estamos pensando en cómo vamos nadando, simplemente lo tenemos ya sentado y tan automatizado ese patrón motor que seguimos
nadando sin pensar en ello. O por ejemplo un tenista cuando está golpeando le sale solo, es una cosa que sale solo. Bien es cierto que sin que sí que poner la atención en algún tipo de partes del gesto o en hacer cualquier determinada acción dentro del gesto, pero lo que es el grueso del gesto está automatizado, ¿no? O no sé, por ejemplo, cuando ha hecho muchísimas veces algo a nivel cognitivo, no tiene por qué ser algo práctico, sino, por ejemplo, está haciendo de comer y está, la verdad que esto no es a nivel cognitivo, esto también es a nivel práctico, pero bueno, estás haciendo de comer y estás cortando, no sé, en la cocina o cualquier cosa y no estás pensando en eso, simplemente lo vas haciendo y vas pensando en otra cosa. O estás fregando los platos, o estás, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, corriendo por ejemplo, por llevarlo también a nuestro deporte, no estamos pensando en cómo vamos corriendo, sino que vamos corriendo y va saliendo solo, ¿no? Yo diría, aunque bueno, yo no soy nadie para cuestionar lo que diga Tony Robbins, ¿no? Pero bueno, que el paso 2, el dominio emocional que os he comentado, iría incluso delante del paso 1, es decir, nosotros primero tenemos que tener la motivación de querer aprender algo, el deseo, el anhelo de querer aprender algo para luego, posteriormente, saber teóricamente cómo es, finalmente llevarlo a la práctica, ¿no? Y ya repetirlo hasta la saciedad. Pienso yo que en muchas ocasiones ese dominio emocional va a estar delante de la interacción cognitiva, que sería el primero de los niveles. Pensar en el ejemplo de la natación que os he comentado, pero al final esto es aplicable a cualquier cosa en la vida, ¿no? Y luego, y esto es importante, si el paso 2, si el nivel 2, el dominio emocional desaparece, la hemos liado. La hemos liado porque eso va a hacer que si esa motivación desaparece, pues al final la práctica se abandone y se deje, bueno, no se pierda por completo, porque esto es como en muchas ocasiones las habilidades, es como montar en bici, si las dejas de practicar, pero las has practicado en un momento crítico de tu vida, no se te van a olvidar, pero por ejemplo con la información sí que suele pasar que muchas cosas que no seguimos practicando, que no seguimos aprendiendo, que no seguimos reforzando, al final las vamos a olvidar, ¿no? Aunque pueda ser el caso, por ejemplo, que hemos visto, por ejemplo, en la tele. Imagina, estamos viendo la tele, no hacemos deporte y vemos triatlón, ¿no? Estamos viendo triatlón, hemos hablado de ese deporte con amigos, es decir, nosotros conocemos ya ese deporte, ¿no? Y luego, posteriormente, tenemos el deseo de perder peso, ¿no? Y la motivación de hacer algún deporte, que va asociada a ese deseo de perder peso. El paso 1 ha sido primero, hemos conocido ese deporte en la tele, pero luego nos entra la motivación y la inquietud por practicarlo, la que va en segundo lugar, ¿no? Entonces sería otro ejemplo de lo que dice Tony Robbins, ¿no? Primero está la intelección cognitiva, es decir, conocemos ese deporte y posteriormente, por H o por B, se da ese deseo emocional para practicar ese deporte que hemos conocido previamente. Entonces, si no supiéramos ni la existencia del triatlón, no vamos a practicarlo en la vida. Por tanto, la intelección cognitiva en este caso sí que iría delante del dominio emocional. Bueno, la cuestión, y para rematar ya esto, que no me quiero liar más con este tipo de conceptos, es que nos llega muchísima información a la cabeza, pero solo vamos a retener aquello por lo que estemos motivados y lo que, en cierto modo, nos conmueva y, sobre todo, practiquemos de una forma u otra. El resto, al final, se va a ir desvaneciendo poco a poco. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar. Esto es todo lo que quería decir hoy. Hoy he calentado la cabeza bastante con este tema, pero bueno, en ocasiones me gusta hablar de estos temas, como sabéis, y así os lo hago saber. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo, por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios. Compartir esto a vuestros amigos si os ha resultado interesante. Y nada, el viernes más. Adiós.